Para empezar, Miguel Hidalgo no era este señor. Este no es el padre de la patria. Ah, chinga, ¿cómo de que no? Te estarás preguntando. Si su cara está en todos lados. En el metro, en los libros de texto, en el billete de 1000 pesos y en esa monografía que siempre pegabas antes de copiar el texto. ¡Ah, mierda! Pero este tierno viejecito guadalupano no es don Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gálaga Mondarte Villaseñor. Miguel Hidalgo, para los cuates. Tampoco este, ni este, ni este, uy, este menos, ni este. Entonces, ¿por qué nos enseñan en la escuela que Miguel Hidalgo era un viejito calvo, de greña larga, con rasgos europeos y mirada tierna? Todo es culpa de Maximiliano de Habsburgo. Mira, él acababa de usurpar el gobierno de México. Su título oficial era emperador, pero nadie lo reconocía más que los aristócratas que lo pusieron en el poder. Maximiliano necesitaba legitimidad, necesitaba símbolos patrios asociados a su corona, que la gente pudiera mirar y decir, no, pues sí, Maximiliano es el chido. Así que en 1865, para conmemorar los 55 años del inicio de la independencia, mandó hacer un retrato de Miguel Hidalgo. Se lo encargó un tal Joaquín Ramírez, el pintor oficial de la corona. Esta es la bronca. Miguel Hidalgo nunca fue retratado en vida. Era el siglo XIX, así que la fotografía no existía y los retratos al óleo solo se reservaban para los personajes más importantes: generales, gobernadores, obispos y virreyes. Miguel Hidalgo era un cura de parroquia, peleado con todos los obispos por sus ideas revolucionarias. ¿Quién le iba a andar haciendo un retrato al óleo? No solo eso. Una vez que comenzó la guerra de independencia, el gobierno de la Nueva España prohibió hablar de él o de sus ideas. Durante más de 10 años, si te cachaban hablando de Miguel Hidalgo, podían ejecutarte por traición. Se supone que Ramírez fue a Guanajuato y preguntó, pero habían pasado más de 50 años desde la muerte de Miguel Hidalgo, en una época en la que si llegabas a 40 ya eras considerado viejo. ¿A quién le pudo haber preguntado? Cuentan las malas lenguas que Ramírez le pidió a un amigo suyo que posara para el retrato. Agarró a su compa, que era un botánico alemán, y le dijo, hoy vas a ser Miguel Hidalgo. Y ¡pum! 150 años más tarde, cada 15 de septiembre los niños van y se disfrazan de un botánico de la corte de Maximiliano. Entonces, ¿cómo era Miguel Hidalgo? Muchos dicen que es el de esta litografía del italiano Claudio Linetti, que aparece en su libro Trajes civiles, militares y religiosos de México. Aquí se ve bien distinto. No viste como si vendiera chocolate de mesa, sino como el general que era. Lamentablemente este tampoco es Miguel Hidalgo. Se acerca, pero esta litografía es de 1825, 14 años después de que el retratado ya había muerto. El único retrato de Miguel Hidalgo que le hicieron en vida es esta estatuilla que se exhibe en el castillo de Chapultepec. Se le hizo un imaginero de Querétaro después de que los insurgentes ganaron la batalla de las Cruces. En un artículo del diario El Imparcial, publicado en septiembre de 1900, se describe esta estatuilla como el único retrato auténtico de Hidalgo que se conoce. Tiene piel morena, nariz ganchuda y un traje barato. Luce más como el mestizo argüendero que era y menos como el amigo alemán de Maximiliano. Casi todo lo que nos contaron de Miguel Hidalgo es falso, como este estandarte. Aparecen todas sus representaciones, hasta parece que Miguel Hidalgo nunca salía de casa sin él. Y el caso de esta pintura en específico es bien curioso porque está expuesto justo detrás del estandarte real. La Virgen que Miguel Hidalgo cargaba en batalla era un cuadro enorme. Se la robó de la iglesia de Atotonilco en una de las primeras poblaciones que liberó. Era un cuadro gigante, pero quería este en específico porque mostraba una virgen morena como su ejército. Le puso un par de palos detrás y entre 20 indios se tomaban turnos para cargarla, porque era una imagen pesada. Los españoles tenían a su propia virgen, una virgen blanca por supuesto, pero la suya era una telita más parecida a la que hoy le atribuimos a Miguel Hidalgo. Cuando el ejército insurgente la veía decían, qué poca virgen tienen los españoles, qué poca madre, y de ahí viene la expresión. Ahí te va otra mentira de tus clases de historia que hasta el presidente se creyó. Mira este pobre señor, tirando gritos desde un balcón, tocando él mismo la campana. Nada pasó así. De entrada la casa de Hidalgo no tenía balcón. La primera arenga fue en el patio principal. Era de noche. Aldama y Allende llegaron bien preocupados porque ya les habían descubierto la conspiración. Uno decía, ya no hay que hacer nada, y el otro, Nel, hay que rebelarnos. Miguel Hidalgo les dijo, cálmense, vamos a tomarnos un chocolatito. Y de la plática surgió la famosa frase, pues no nos queda de otra más que ir a cazar gachupines. Y ahí, en el patio de la casa de Hidalgo, ocurrió la primera arenga, donde unas 50 personas se les unieron. De ahí se fueron a la iglesia de Dolores, donde Hidalgo le pidió a un monaguillo que tocara las campanas para llamar a más gente. Ahí es donde las cosas se ponen confusas, porque Miguel Hidalgo gritó, ¡viva la religión! ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! Porque todavía no estaba entre sus planes la independencia. ¡Viva la América! No, la América, y que muera el mal gobierno.
pero el pueblo solo le respondió: ¡Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines! Ahí te va otra mentira de tus clases de historia, la más grave que te contaron. Dice tu profesor con alma de contador que Miguel Hidalgo se levantó en armas por un asunto de impuestos, que no pudo pagar, que le embargaron unas tierras, ni madres, ni los contadores dan la vida por impuestos. A la SEP se le olvida que Miguel Hidalgo era un viejo cabrón. Hidalgo era demasiado listo y viejo para ser un cura de parroquia. Estaba ahí porque siempre se estaba metiendo en pedos con sus superiores. Él solía decir que la Biblia no debe ser leída de rodillas y con devoción, hay que leerla con libertad de entendimiento. En la Nueva España, donde te quemaban si al vecino se le ocurría que eras bruja. Hidalgo era un tipo sabio. Además de español hablaba latín, como los pensadores clásicos, italiano como los renacentistas, francés como los autores de la Revolución Francesa. Pero además hablaba tarasco, náhuatl y otomí, como sus feligreses. Estaba atrapado entre dos mundos. Por un lado conocía las ideas revolucionarias más avanzadas de su época. Por el otro había visto todo el dolor que los españoles le ocasionaban a su pueblo. Su lucha era real. Miguel Hidalgo no estaba luchando por impuestos. Y era cabrón. Su ejército saqueaba las haciendas, destruía las minas. Cada que llegaba una población abría las cárceles, que solían estar llenas de indígenas y pobres. Liberaba a los presos y les decía: hijos míos, sed libres. Su justicia no es nuestra justicia. Se refería a la justicia del sistema, esa que te castiga por ser indio y por ser pobre. Por eso lo censuraron, por eso nos lo cambiaron, por eso el logo de mi delegación es un chapulín y no un viejo cabrón rompiendo cadenas, porque como dice aquella inscripción en la base de la estatua del Pípila, aún hay otras alhóndigas por incendiar. El problema es que ahí se imprimen nuestras